Abogado Moreno, gracias por estar en 6 AM. Buenos días. Gustavo, muy buenos días. Un cordial saludo a toda la mesa de trabajo y a las personas que nos escuchan esta mañana. ¿Por qué Sneider Pinilla sigue sin contar en la fiscalía lo que ha prometido que va a contar? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, vemos con preocupación estas demoras en concretar el marco de una negociación. El país conoció hace un tiempo el deseo del señor Sneider Pinilla de acogerse a un principio de oportunidad. Empezaron unas mesas, después se hizo público esa manifestación escrita que se hizo a través de su abogado, es decir, el suscrito, y hubo unas reuniones que el país entero presenció, donde se nos dio no más de 15 días para definirnos el término de esa negociación, para que Sneider no solo empezara a contarle al país, a la justicia lo que tiene que contar, sino también a suministrar pruebas de sus dichos y de los hechos. Esos 15 días ya pasaron, estamos preocupados por ese silencio, porque además han pasado cosas que la prensa ha documentado. En la unidad de gestión de riesgos se perdieron una cantidad de documentos y obviamente los que están temiendo porque se rompa ese silencio seguramente están tratando de desaparecer evidencias y demás. La pelota la tiene hoy la institución. Ellos deben pronunciarse sobre el marco de esa cooperación y una vez esté fijados los términos de esa negociación dentro del marco de lo que se conoce como un principio de oportunidad, empezar a escuchar al señor Sneider Pinilla, al ingeniero, sobre todos los actos de corrupción que ocurrieron en la unidad de gestión de riesgo y sobre todo quiénes participaron en esos delitos, en los que cometieron los autores, los cómplices, que facilitaron la ocurrencia y comisión de esas conductas punibles, de esos delitos, de esos actos de corrupción, de ese concierto para delinquir. Abogado, a riesgo de ponerme muy jurídico, que no es la idea, en este caso concreto, en este momento, ¿estamos en principio, o sea, frente a la posibilidad de un principio de oportunidad o de un preacuerdo? El deseo de Sneider y la información y las personas que participaron da todo para un principio de oportunidad, no un preacuerdo, porque el preacuerdo no lo obligaría a contar la verdad. La única herramienta que le obliga a él para obtener un beneficio es el principio de oportunidad, que le obliga a ir como testigo a los juicios. Un preacuerdo no le obligaría a contarle la verdad al país. Le obligaría a admitir una responsabilidad, a reintegrar unos dineros, pero nada más. Y la puesta en escena del señor Sneider Pinilla y de su abogado es que él pueda contarle la verdad al país. El principio de oportunidad tiene varias causales en la ley procesal penal y las causales que le permitirían ese principio de oportunidad son dos, la cuarta y la quinta. La cuarta, desmantelar por su cooperación una red criminal, una estructura delincuencial, y la quinta, comparecer como testigo en esos juicios por esas conductas punibles, esos delitos, los juicios de esos responsables de los que Sneider delataría si se da ese principio de oportunidad. Hoy claro, no hay nada más que un inicio de esas de ese intento de cooperación. Ya la pelota la tiene la Fiscalía General de la Nación. Ahora, si hablamos de esa causal de desmantelar una red, estamos hablando de un modus operandi que se debe repetir hacia el pasado durante mucho tiempo, es decir, una manera continuada de robar de la misma forma y con unos protocolos ilegales. ¿Desde qué año más o menos comienza el conocimiento de él de lo que pasaba en la unidad? ¿Antes de...? No, Sneider solo dará cuenta de lo que él presenció de forma directa, es decir, desde que él ingresó como subdirector de la unidad de gestión de riesgo. Pero obviamente dará cuenta de un modus operandi de cómo se bien lograron y concretaron conductas punibles, actos de corrupción. Abogado, usted habla de este principio de oportunidad, pero como lo hemos contado aquí en 6 AM, para que haya principio de oportunidad tienen que contarse algo que la Fiscalía no sepa, que los medios no sepan. Yo le pregunto, ¿Sneider se va a limitar a hablar de los 40 carrotanques o va a contar la verdad de lo que pasó, por ejemplo, con los otros 40 carrotanques que se le compró a una fundación de Baupés, con los carros de bomberos también que se compraron y esa plata se perdió y no aparece, con las ollas comunitarias que lo que hemos sabido hasta hoy es que el robo fue mucho más grande que los carrotanques? ¿De todo eso va a hablar Sneider?
Vanessa, buenos días. Mira, él lo ha dicho desde el principio con su propia voz, que su deseo es contar la verdad. Se le ha criticado mucho porque se dice que no ha dicho muchos otros nombres o ha hablado de algunos otros hechos, pero el principio de oportunidad o la negociación parte por el delito por el cual se está investigando. De ahí en adelante él está dispuesto a colaborar con la justicia en donde se le requiera y de lo que él sepa. Él no está en el tape. Recuerde, el país entero debe recordar que él fue el que levantó la mano cuando solo habían titulares de prensa y no pasaba nada en la fiscalía. Y eso puso a muchos a pedir pista precisamente para cooperar, porque les dio miedo que Schneider rompiera su silencio. Y en esa dinámica él no está en el tape, él ha hablado incluso de restituir dineros y de cumplir con los requerimientos que le haga la justicia en marco de esa cooperación. Luego, él está dispuesto a hablar de lo que le toque hablar y de lo que él sabe. Sí, son las 7 de la mañana, 14 minutos. ¿Él teme realmente por su vida? ¿Tenemos conocimiento de algún tipo de amenazas, de presiones, de seguimientos? ¿O qué es lo que pasa con la situación de seguridad de él? Claro, Gustavo, la decisión de cooperar es una decisión muy riesgosa, que la consultó con su familia, pero eso ha desatado una cantidad de exposición, de ataques. Recién empezó esto en contra de la vivienda de algunos familiares y de todo tipo de amenazas. No se ha querido desviar la atención de lo realmente importante, es que se avance en el principio. Él se le otorgó un esquema de seguridad que lo da la Unidad de Protección de la misma Fiscalía General de la Nación. Él está muy agradecido con ese esquema, le da algo de tranquilidad. Le preocupa un hijo menor de edad que no vive con él, porque la preocupación de todo padre son sus hijos, y en varios discursos y colusiones presidenciales, manifestaciones, se han referido a Pinilla y a sus abogados, y eso también ha desatado una serie de agresiones. Y la defensa tuvo conocimiento de una persona muy fiable que pidió que se reservara su nombre por seguridad, de una cantidad de cosas que se están haciendo para intimidar, para seguir, para desprestigiar y para que no se bien logre la cooperación de Schneider Pinilla. Yo en este momento no quisiera, a pesar de que lo hemos advertido públicamente, lo hemos puesto en conocimiento, hemos pedido explicación a esas autoridades porque se habla de seguimientos de agentes estatales. Lo que queremos en este momento, precisamente para evitar de que esto se diluya con el paso del tiempo, es que arranque la cooperación, que arranque la entrega de información, la entrega de pruebas, y hemos visibilizado ese riesgo que es eminente porque son muchas personas que hacen parte de ese esquema de corrupción que a través de la cooperación Schneider Pinilla va a delatar. Sí, doctor Moreno, hace algunos días Diana Saray Giraldo de la mesa de Caracol 6 AM señalaba que se había surtido un cambio de la fiscal que lideraba la investigación por estos hechos. ¿Ese cambio de fiscal ha facilitado o no la colaboración de su defendido ante la fiscalía? Bueno, varias cosas, Espinosa, ¿cierto, Hernando? Hernando Herrera, muchas gracias, muy amable. Hernando, buenos días, doctor Hernando. Varias cosas. Ese cambio de fiscal obedece a que hay personas, seguramente en la autonomía que tiene la señora Fiscal General de la Nación, de entregarle a alguien de mayor rango, es una fiscal delegada ante la Corte. Creo que el conocimiento de estas investigaciones, yo no conozco la resolución, me he enterado por los medios de comunicación, pero seguramente porque aquí hay aforados. Desmitifico desde ya, saludo a Diana, el hecho de que se quiera hacer ver o se crea erradamente que hay una cercanía con la señora fiscal, a quien conocí también ese día de la diligencia. Un tema que no viene al punto, pero todo lo que tenga que ver con el señor Leonidas Bustos o cercanos a él, yo debo decir que seguramente no soy de los afectos de las personas que sean cercanas o del núcleo familiar del señor Bustos, precisamente porque fui su principal testigo en contra. Dicho eso, esperemos que la fiscal delegada ante la Corte pues cumplan con lo que le prometieron al señor Pinilla, que fue pronto una respuesta para iniciar todo el marco de cooperación
que es lo que se está solicitando por parte de la defensa y del señor Pinilla, que arranquemos con el marco de la negociación, con el principio de oportunidad y con la entrega de información. Diana Saray, le escucha el doctor Moreno, que es el abogado Luis Gustavo Moreno, el abogado de Sneider Pinilla. Adelante. Abogado, pero ¿usted no cree que hay ahí un impedimento, al menos de carácter ético, que usted se siente a negociar un principio de oportunidad con una fiscal, que hoy es fiscal, pero que antes fue la magistrada auxiliar precisamente del magistrado Leonidas Bustos, con que usted pues lideró este cartel de la toga y toda esta red de corrupción que todo el país conoció como el cartel de la toga? ¿No cree ahí que hay al menos un impedimento de carácter moral? No, Diana, yo creería que sería muy injusto con todas las personas que hayan trabajado en la Corte o que hayan tenido algún vínculo con el señor Leonidas Bustos. Sería totalmente injusto, pero además una afirmación infundada. Si hubiera una prueba o algún vínculo con los actos de corrupción de los que fueron objeto de sanción y de investigación, desde luego, no solo ética, sino legal. Pero no lo hay. Yo fui amigo en su momento del doctor Leonidas Bustos, pero no de todos sus magistrados. Y hacer un señalamiento de una persona que seguramente ha estado mucho tiempo en la rama judicial es totalmente injusto, Yo en su momento me sentaba era directamente con él y no con sus auxiliares o subordinados, que no era necesario y no tenía esa cercanía, ni la tuve ni la tengo. Luego me parece que es bueno que se hagan ese tipo de preguntas y que las contestemos para desmitificar cualquier preocupación que haya en torno a ese tipo de hechos que ocurrieron en el pasado. Pero debo decir que no hay ningún impedimento ético ni moral por el simple hecho de que ella haya sido subordinada, como seguramente fueron muchos dentro de la corporación. Recuérdese que él fue 2 veces presidente de la sala. Luego no lo hay y debo decir que toda persona que le tenga aprecio o cercanía, o sea, de su círculo cercano, seguramente lo que debe sentir hacia el suscrito abogado es desprecio, rabia, molestia, precisamente porque asumió una posición de testigo, de contarle la verdad al país. En este rol de abogado defensor, que es totalmente distinto, una etapa totalmente distinta, debo decirle como abogado que no existe ese impedimento, que no existe legalmente ni éticamente nada para que la señora no avance, la señora fiscal delegada no avance en el marco de esta cooperación. Ahora, sí nos preocupa a nosotros como defensa del señor Sneider que esto no sea pronto, no sea más célere, sobre todo cuando se habló en su momento de 15 días que ya pasaron y el riesgo en el que se encuentra el señor Sneider se va a disminuir cuando él empieza a declarar, cuando la verdad quede plasmada en los estrados judiciales y no antes. Ahora, esto no avanza si no hay delación. Por eso, y ese es el punto. Y eso es lo que nos preocupa porque no hemos arrancado ni los marcos de la negociación ni de la delación. Él hizo unas manifestaciones públicas, pero para que eso tenga algún tipo de validez, debe darse bajo la gravedad de juramento, en un estrado judicial, donde se le permita a la persona señalada su ejercicio de defensa, que es apenas natural, donde se le permita al fiscal, al abogado defensor, al procurador delegado, incluso excepcionalmente al señor juez, indagar, contrainterrogar, preguntar, auscultar la verdad, para que sea un juez, no un fiscal, el que determine la responsabilidad, los hechos y la veracidad de esos dichos. Y esto no ha arrancado. Sí, doctor Moreno, entremos un poco en lo que nos pueda contar, porque yo entiendo que mucho de esto va a ser materia de reserva, pero es que usted sabe que parte de este lío que hay es que se ha especulado, que son 15 congresistas, que en realidad son 35 que están involucrados, que pueden ser más, que hay unos chats. En general, lo que tiene su defendido para mostrar es solamente lo que él dice o hay otro tipo de evidencia material, documentos, chats, no sé si videos, grabaciones, es decir, cosas que sean más de lo que él dice. Hay mucha prueba. Yo creo que cualquier abogado en este ejercicio, primero asesorar bien a una persona que toma esa decisión, también hace algunos actos de corroboración y de verificación. Y le debo decir, pese a que hay una reserva legal, no me puedo extender mucho, de confidencialidad, que él tiene evidencia, que él tiene pruebas de los dichos, de la manifestación, de la ocurrencia de esos hechos. Eso no hay discusión. Por eso levantó la mano. No tenerlo sería un desgaste, pero además sería un boomerang, porque
el anunciar la ocurrencia de unos hechos para después no bien lograr un principio de oportunidad sería una crónica de una sentencia pues casi que anticipada, pero sin ningún tipo de beneficio. Luego le debo decir que si hay pruebas, si hay ocurrencias, son muchas más personas. Yo no le puedo decir el número, quien debe hablar de los hechos, porque yo no soy testigo y por respeto a mi cliente, quien debe referirse a los hechos y señalarlos y nos dará detalles de cómo, cuándo, dónde, quiénes, cuántos se repartieron, es el señor Sneider Pinilla, el ingeniero, que asumió una posición y es una invitación a todas las personas que han hecho parte, pese a que nos duela mucho o no nos guste, es una figura que está en la ley y que países del primer mundo, pues eso no lo inventamos nosotros, implementaron porque ayuda a golpear la criminalidad, sobre todo en temas de corrupción, porque en los delitos de sangre, por ejemplo, pues el muerto está ahí y no hay duda de que hubo un muerto y que hubo un homicidio, pero en los actos de corrupción muchas veces eso no es tan fácil de detectar. Y la delación, la justicia premial, el principio de oportunidad, por ejemplo, en los Estados Unidos, ha sido una figura que ha permitido combatir la impunidad, porque nunca se llega a los máximos responsables. Luego se sacrifica un poco de justicia, pero se llega a todos. Y eso es justicia, que la justicia sea para no solo los derrubanos, sino para los poderosos. Y incentivo a todas las personas hoy que tienen alguna investigación, que hicieron parte de algún esquema de corrupción, que se sometan a la justicia, que le cuenten la verdad al país, porque la verdad es una garantía de no repetición, el develar cómo operan estos esquemas de corrupción, quiénes hacen parte, es importante. Sí, Vanessa. Diana, abogado, pero ¿por qué no ha iniciado esta negociación? Porque lo que hemos sabido hasta ahora es que cuando la Fiscalía ha hecho las citaciones, quien se ha presentado es usted como apoderado de Sneider, pero Sneider personalmente solo ha ido una vez a la Fiscalía. ¿Por qué no se ha podido iniciar esta colaboración ya directa de parte de Sneider Pinilla? No, pues Sneider está preso a los llamados que se le ha hecho, Diana. De hecho, tiene un esquema de protección de la misma Fiscalía. Luego, él no se podría sustraer al cumplimiento de ningún llamado. Pero ¿cómo es el procedimiento? Primero debe haber un marco, porque eso es la misma ley habla de una justicia negociable, en el entendido de que se ponen de acuerdo dos partes. ¿Quién? En este caso el señor Sneider Pinilla, y del lado de la institución, la Fiscalía General de la Nación. Debe haber primero un marco de lo que va a ser la cooperación, los beneficios y los compromisos del señor Pinilla. Eso no se ha dado. Para que él empiece a delatar, para que él empiece a declarar, es necesario que ese marco de cooperación es que no es como una lotería donde uno raspa y le digan siga intentando o vuelva otro día. No, lo que debe darse primero es el marco de la negociación. ¿Cuáles son los compromisos del señor Pinilla y cuáles son los compromisos de la Administración de Justicia y cuáles van a ser esos beneficios? Abogado. Mientras eso no pase, él no va a poder ir a declarar. Abogado, pero también se habla de una reparación. Es decir, él robó y robó mucha plata que va a devolver. Él tiene que devolver, porque además es una exigencia legal que en este tipo de delitos, cuando se dé algún marco de negociación, haya reintegro, restitución. Y esto no solo pasa por el filtro del delegado fiscal y de la Fiscalía General de la Nación, sino también de un juez de control de garantías que debe impartirle en su momento, cuando tengamos ese marco, esa resolución de principio de oportunidad, es quien debe impartirle legalidad a ese principio de oportunidad. Esto tiene muchos filtros y muchos controles, por fortuna, donde aquí lo que prima es la administración de justicia, que no haya impunidad y que ese compromiso que va a adquirir el señor Pinilla se cumpla yendo a los juicios, declarando, contándole la verdad al país. Abogado, si el señor Sneider Pinilla tiene ese problema de seguridad tan grande como usted nos dice, ¿por qué no se va y se recluta en el búnker de la Fiscalía? Si finalmente tiene un preacuerdo, tiene que contar un montón de cosas que no ha contado, uno no entiende por qué no le han dado una boleta de captura y lo protegen allá en la Fiscalía si es que de verdad cree que lo van a matar, ¿no? Una captura nunca será un tema de protección, Vanessa, ¿no? Yo creo que la seguridad de una persona no tiene nada que ver con una captura, pero él no le tiene miedo a la captura. Se ha especulado muchos periodistas que nos llaman para preguntarnos sobre detalles del proceso. En estos días han hablado de un rumor de captura. Él no tiene ningún requerimiento para irse del país, y aquí está. Ayer hicimos pública un escrito que le dijimos a la Fiscalía que nos diga cuándo, dónde, que lo veríamos como un acto de retaliación, pero si fuera así no importa, él está listo para cumplir a cualquier llamado.
nos enteramos, varios periodistas han dicho, ya lo van a capturar, le tienen un tema listo. Y pues advertimos en un escrito dirigido al delegado fiscal que tiene el caso que primero no era necesario ningún show, que él está presto y que si se le requiere, allá va a estar. Ahora, la protección de él dentro o fuera de un centro de reclusión va mucho más allá, tiene su núcleo familiar. Cuando una persona asume el rol de testigo tiene muchas preocupaciones. La primera, la familia, actos de retaliación, de intimidación, de presión para que la persona no declare, no entregue esa información, no vaya a los juicios. Doctor Entonces, Moreno. y el riesgo muchas veces se incrementa en los centros de reclusión, Sí, porque hay doctor personas Moreno. que están al servicio de los poderosos. Sí, señor. Una de las cosas que ya dijo públicamente su cliente es que él entregó una plata a dos congresistas muy importantes, presidente de Cámara y presidente de Senado. Esa actuación de entregar dinero en efectivo, en especie, ¿se repitió en otros casos? Sin nombres, pero digamos, ¿esa fue una cosa que se usó durante todo este episodio? Bueno, eso lo tienen que contar. Sin duda son más actos de corrupción. Él debe dar cada detalle. Seguramente cada acto fue distinto, pero él debe dar esos detalles. Y el compromiso, mientras yo sea el abogado de Snyder, y aunque no sea el abogado de Snyder, el compromiso de Snyder es contar la verdad. Él hizo una manifestación pública, él ha salido a los medios, ha ido a la institución y le ha puesto la cara cuando esto no tenía ni siquiera una fecha para una audiencia de imputación. Luego, una persona que asume ese rol cuando la justicia no lo ha requerido, no lo ha llamado, es porque realmente quiere contar la verdad a la justicia del país. Abogado, ¿es cierto que sus honorarios los paga el senador Carlos Trujillo? No, eso es una falacia. No, yo tengo un contrato con el señor Pinilla y él es quien ha pagado mis honorarios, que no tendría por qué decirlo porque tiene una reserva legal que no son unos honorarios que cualquiera llegara a pensar que son de millones, no. Asumí más que por un tema de honorarios, como lo he hecho en la oficina que hoy tengo, este tema porque entiendo el drama, entiendo en parte lo que puede estar pensando y viviendo el señor Snyder Pinilla. Y quiero decirle, Vanessa, no es la única persona que represento en marco un principio de oportunidad. Llevo varios poderes de personas que están tramitando principios de oportunidad porque quieren contar, porque quieren delatar, porque quieren develar hacia arriba. Entonces, este ejercicio muchas veces es más riesgoso no solo para el testigo, sino también para el abogado. Nótese cómo he sido objeto de varios discursos presidenciales, atacando el ejercicio de derecho de defensa que no puede ser cuestionado sin importar quién lo ejerza, porque aquí lo relevante no son los abogados, sino los testigos. Pero los otros defendidos suyos también van a hablar en materia de lo que se robaron la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. No son personas vinculadas a este proceso, pero son personas que también se han decidido someter a la justicia por temas de corrupción. Abogado Luis Gustavo Moreno, muchísimas gracias, muy amable y pendientes de lo que su defendido, el señor Snyder Pinilla, le revela a la Fiscalía del país. Buen día para usted. Muchas gracias, Gustavo. Muchas gracias.